Bueno, ya dijimos que el que sustraía fue Judas. Si por él hubiese sido, hubiera pedido dinero a todos los que seguían a Jesús, tan es así que lo cambio por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto lo está vendiendo usted? Deje volar nuevamente su imaginación y vea a Jesús. Era tanta la multitud que lo seguía que si él hubiese querido hubiera hecho un templo para todos los que lo seguían y se hubiese metido en él para descansar, pero no. Él apacentaba a sus ovejas en el campo y allí les daba su alimento, y las ovejas que tenían hambre acudían a él, a su pastor, así él estuviera en una barca o arriba en un monte, y las que no acudían, él las buscaba caminando y recorriendo todos los pueblos de los alrededores. Imagine nuevamente a Jesús en un caballo para salir a predicar. Ya era famoso, ya podría darse el lujo de comprarse un caballo, al fin que era una necesidad. Tenía que recorrer lugares lejanos, así que tenía que pedirle a Dios un caballo para poder transportarse. Y propio, para manejarlo él. Pero no lo hizo, siempre caminó buscando a las ovejas perdidas, y quizá en un caballo hubiera pasado demasiado rápido y no las hubiera visto. Pero le seguiré hablando de lo que hacen los sirvientes de Jesús, quienes deberían imitar a su Señor y quienes se hacen llamar sacerdotes, papas, pastores y las diferentes categorías. A sus libros que sacan a la venta, les cambian las enseñanzas de Dios y de Jesús por sus propias opiniones, siguiendo las tradiciones antiguas, enseñando mandamientos de hombres, invalidando los de Dios, cuando la Biblia debería ser suficiente, y no solo eso, sino que sus nombres suenan más que el de Dios y el de Jesús, y buscan fama queriendo ser conocidos, ya que ponen sus fotos en dichos libros, para que cuando los vean digan, allí va el pastor. Mucho cuidado. Porque Jesús dijo al respecto en el Evangelio de Juan 5:41 al 45: fama de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís fama los unos de los otros y no buscáis la fama que viene del Dios único? Estas son señales de falsos profetas. Otra señal está en San Juan 7:17 y 18, que dice: el que quiera cumplir con la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que enseñó es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su fama busca, pero el que busca la fama del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. En fin, estos falsos profetas, en todos los grupos formados por grupos de mercaderes, o lo que es lo mismo, a lobos disfrazados de ovejas, se la pasan pidiendo dinero, al igual católicos que cristianos, mormones, testigos de Jehová y sus diferentes denominaciones, ya que todos ellos, a pesar de sus malas obras, se hacen llamar los elegidos y portan vestiduras delicadas y se critican entre ellos mismos, unos creyéndose más santos que los otros, y el dinero que sacan en el mercado, que llaman casa de oración, no se ve, solo se les ve a ellos en sus supercarros de lujo o en sus grandes convenciones de pastores, en donde se preparan para seguir exprimiendo a las pobres ovejas que se mueren de hambre, porque tanto sacerdotes como pastores se vuelven tan ocupados e importantes que cuando son buscados por las ovejas, no las pueden atender, y cuando una se descarría, no pueden ir por ella ya que están muy ocupados, y así sucesivamente, desde el que se sube a un microbús a pedir un peso por recitar unos versículos bíblicos, poniéndole precio a la palabra de Dios, tratando de encarcelarla para que no vuele libre y llene la tierra, hasta el más poderoso que se encuentra en el Vaticano reinando desde un trono y lleno de lujos mientras muchos mueren de hambre, están cayendo en grave condenación, porque a la palabra del Creador no hay precio que se le pueda poner, porque no la podríamos pagar. Ilusos. Si esos libros hubieran sido revelación de Dios o del Espíritu Santo enviado por Dios, les hubiera hecho entender que la casa de mi Padre, dijo Jesús, casa de oración será llamada, no pondrás tus abominaciones en ella, porque ese lugar que fue preparado para que la presencia de Dios descienda no es un lugar ordinario, y la han convertido en cueva de ladrones, negociando allí la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, gratuitamente da lo que recibiste gratuitamente. Y aún hay más, ya que Jesús en Mateo 25 dijo, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, viste al desnudo, visita al enfermo y al que está en la cárcel, y alberga al que no tenga casa. Si todos se preocuparan por dejar de hacer grandes templos, y se hubieran unido como Jesús lo pidió en su última oración, ya se hubiera erradicado gran parte de la pobreza. Están cayendo en la misma condenación de los que no saben, peor aún, porque los que están en el poder del mundo y hacen bombas atómicas para acabar con la humanidad en las guerras, lo están haciendo en la ignorancia, y serán más azotadas las espaldas tuyas, sacerdote,
pastorcito, ministro, anciano, diácono, obispos, cardenales, y Papa del Vaticano, que las de aquellos que se están matando en la ignorancia, porque tu deber es imitar al verdadero pastor, al cual dices que sirves, Dios y Jesús, e ir por los caminos predicando las enseñanzas de tu Señor, las cuales están basadas en la piedad, el amor al prójimo y a los enemigos, sacando al pueblo de la ignorancia y llevándolos a la luz de la sabiduría de Jesús y tratar así de impedir que sigan matándose entre hermanos de creación, mientras tú estás preocupado por agrandar tus graneros.